días, chicos y chicas. Vamos a continuar con la actividad de autocorrección. En este caso, la autocorrección de adjetivos. Vamos a trabajar con una clase de palabra que ustedes conocen muy bien, al igual que sustantivo, y que es un poquito menos compleja en cuanto a sus categorías o divisiones. Sabemos que son palabras que modifican a los adjetivos, esto es desde el punto de vista sintáctico. Esto quiere decir que nos aportan algún tipo de información respecto de esa palabra y van a indicar cualidades o características de los sustantivos, ¿sí? Por eso aquí tenemos de personas, animales o cosas. Cuando decimos en una oración, como la que tienen de ejemplo, el tigre es carnívoro y salvaje, estamos dando características o cualidades de cómo es el tigre. Ese tipo de adjetivos se van a llamar adjetivos calificativos porque califican directamente al sustantivo. Tienen otro ejemplo con cuna, antigua y útil. Es el tipo más común de adjetivos, el que más usamos y el que seguramente ustedes van a recordar que aprendieron que es la palabra que decía cómo era. Lo que nosotros les queríamos recordar en relación con el género es que los adjetivos pueden tener una terminación o dos terminaciones, es decir, puedo usarlos a algunos solamente de una manera o a otros puedo utilizarlos tanto en femenino como masculino. Y aquí teníamos una actividad donde les proponíamos que organizaran las palabras, ¿sí?, en función de si tenían una o dos terminaciones. Contento tiene dos terminaciones, puedo decir contento o contenta. Feroz tiene una. Fácil tiene una. Humilde también tiene una. Alegre también. Triste también. Vamos a escribirla correctamente. Roto tiene dos terminaciones. Vulgar tiene una. Divertido tiene dos, puede ser divertido o divertida. Audaz tiene solo una. Redondo tiene dos, redondo o redonda. Caluroso tiene dos, caluroso o calurosa. Frío tiene dos, frío o fría. Increíble tiene solamente una. Y puntual también tiene solamente una terminación. Y las palabras que siguen, y yo las voy a mencionar para no escribirlas, pero son todas las que están pendientes. Contento o contenta, roto o rota, divertido o divertida, redondo o redonda, caluroso, calurosa, frío o fría, son las palabras que tienen dos terminaciones, ¿sí? Con eso estaríamos culminando la primera actividad. Luego tenían una segunda actividad que era escribir al dorso o en la parte de atrás de la hoja el plural de los adjetivos de la actividad 1. Esto es muy sencillo, las palabras que terminan en vocal simplemente le agregamos una S. Contentos, tristes, redondos, rotos, calurosos, fríos, humildes, divertidos, increíbles, alegres, y a los que terminan en consonante agregamos ES. Y si terminan en Z, convertimos la Z en una C. Feroces, ¿sí? Vulgares, audaces, vamos a transformar la Z en C, puntuales, ¿sí? Todas las demás palabras que terminan en vocal, simplemente agregamos la S. La tercera actividad era formar adjetivos añadiendo el sufijo oso. El sufijo es un morfema que se agrega al final de una palabra, ¿sí?, luego en la raíz, y que puede establecer luego modificaciones para una palabra nueva, ¿sí? Así, si de dolor agregamos nosotros el sufijo oso, lo que vamos a tener es la palabra doloroso, ¿sí? También la podemos hacer en femenino, dolorosa. Nube, ¿sí?, es una palabra que si bien es un sustantivo, nosotros la vamos a convertir en un adjetivo y vamos a poder, por ejemplo, utilizarla para modificar al sustantivo día o al sustantivo tarde y decir era una tarde nubosa o nuboso. El día estaba nuboso, ¿sí? Fama es bastante sencilla. Famoso, vamos a acomodar la palabra donde va. Aceite. Aceitoso. Y fatiga, fatigoso. Luego ustedes tenían que escribir una oración con esas palabras. Recuerden que si la oración necesita que el adjetivo esté en femenino,
no hay ningún inconveniente con eso. Yo voy a mencionar algunas solamente a manera de ejemplo. La actividad de la oración va a ser bien diferente según lo que cada uno haya resuelto, ¿sí? Por ejemplo, el operatorio había sido doloroso. La jornada estaba nubosa. Mi padre era un cantante famoso. La comida estaba rica pero bastante aceitosa. Dar con él había sido un trabajo fatigoso. ¿Sí? Tenemos una serie de oraciones que ustedes las van a poder cambiar según las necesidades y las producciones que hayan hecho. Recuerden que el adjetivo puede estar en femenino o en masculino. ¿Sí? Luego tenemos una actividad que es la número 4, donde se pide que sustituyan, es decir, que cambien las palabras que están subrayadas por un adjetivo que esté formado por el sufijo, es decir, por la terminación de la palabra al. Acá vamos a utilizar un adjetivo que ya vimos en el primer ejemplo. ¿Sí? Llegó a punto a la cita. Con a punto yo voy a tomar la raíz, ¿sí? Es decir, sin la terminación. Es puntual. Llegó puntual a la cita y reemplazo la expresión a punto por el adjetivo puntual que lo habíamos tenido un poquito más arriba, me parece acá. Ahí el ejercicio Enia, ¿sí? Esta es una zona destinada a los peatones. Fíjense que otra vez tengo una frasecita, ¿sí? La zona por la que pueden caminar los peatones es la peatonal, ¿sí? La oración nos quedaría, esta es una zona peatonal. Tenemos también, ha escrito una obra de teatro, ha escrito una obra teatral. Y en la última, que nos habían consultado porque no se veía, para viajar por el espacio era lo que había que subrayar y nos va a quedar: construyeron una nave espacial. Esto es importante para tenerlo en cuenta a la hora de escribir. Muchas veces terminamos armando oraciones demasiado extensas, pesadas para la lectura, incluso para la escritura, nos enroscamos, renegamos, nos queda un texto muy difícil, muy engorroso. Y si ustedes recuerdan estas simples estrategias para la utilización de adjetivos, ¿sí? Van a poder utilizarlas tranquilamente para también mejorar su escritura. Luego tenemos una que es unir con flechas el sustantivo propio y el adjetivo gentilicio que les corresponda. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Cuál es el adjetivo gentilicio? El adjetivo gentilicio es un adjetivo que modifica a los sustantivos indicándonos la proveniencia de ellos, ¿sí? Lo podemos utilizar para persona o para objetos. Por ejemplo, la economía está afectando la producción industrial argentina, si Argentina se refiere a la producción en este caso. Como es un adjetivo, y esto es muy importante, lo tienen que escribir con minúscula. Recuerden siempre que les puede pasar que algunos adjetivos gentilicios sean iguales al sustantivo propio que da nombre al país. En ese caso, la manera de distinguirlos es como vimos la clase anterior. El sustantivo propio inicia con mayúsculas, pero el adjetivo gentilicio no. Yo debo decir la República Argentina y escribir Argentina con mayúscula, pero si digo las ciudadanas argentinas, ¿sí? O la ciudadanía argentina, a Argentina lo escribo con minúscula porque en ese caso es un adjetivo. La nacionalidad de ustedes, tanto sean varones como mujeres, es argentina porque se refiere a nacionalidad, no al género de ustedes, ¿sí? Y siempre se va a escribir con minúscula. En cambio, si ustedes dicen que viven o que nacieron en la República Argentina, Argentina deben iniciarlo con mayúscula, ¿sí? Una vez que resolvimos esto, vamos a realizar la actividad de unir con flecha cada sustantivo con el adjetivo gentilicio que le corresponde. Si decimos que alguien vive en Rafaela, lo que nosotros vamos a decir es que el ciudadano que viene de Rafaela es rafaelino, ¿sí? Si alguien vive en Bélgica, la palabra correcta es: alguien vive en Portugal, nosotros vamos a decir que es portugués. Si alguien vive en Albania, lo que vamos a hacer es decir que es albanés, así que vamos a tener que subir esa flechita para unirlo. Uy, siempre en la dirección correcta, un poquito más acá.
Si alguien vive en Canadá, este es bastante más sencillo, es canadiense. Si alguien vive en Moscú, este es un poco más raro, es moscovita. Si alguien vive en Buenos Aires, lo correcto, aunque nosotros digamos que es porteño, eh, es decir, bonaerense. Porteño hace referencia específicamente a la zona del puerto y por eso se utiliza no para los nacidos en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires, sino eh, solamente para los ciudadanos de la capital. Nosotros lo usamos por extensión a todo el mundo. Los de Venado Tuerto les decimos venadenses, los de Rosario les decimos rosarinos, y el que les puede suponer una novedad, mientras acomodamos esto, es el de San Luis, porque no encontramos una relación directa entre la palabra y el adjetivo, que es puntano. Antiguamente la ciudad, que en realidad se llama, creo que San Luis de la Punta de los Venados, si no me equivoco, quienes llegaban a ese lugar desde Mendoza veían una zona desértica, llana, en la que se percibía la punta de una serranía y de esa manera la nombraban, se dirigían hacia la punta. Y entonces se referían a ese lugar como la punta, de ahí el adjetivo puntanos, ¿sí? Y luego nos queda la última actividad, que es muy sencilla, que tiene que ver con el tercer tipo de adjetivos. Si repasamos un poquito, nosotros dijimos que había adjetivos calificativos, que eran los adjetivos que utilizábamos para indicar cómo era un sustantivo, ¿sí? Para dar cualidades o características de los sustantivos. Otro tipo de adjetivo, que es el gentilicio, que nos indica de dónde proviene ese sustantivo. Así que lo voy a formar al adjetivo gentilicio siempre con algún sustantivo propio del que voy a derivar el gentilicio, ¿sí? Y lo vimos en el ejercicio anterior claramente, a excepción de San Luis. Ahora hay un tercer tipo de adjetivo, que es el adjetivo numeral. El adjetivo numeral se divide en varios tipos a la vez, yo simplemente los voy a mencionar porque no los quiero confundir, pero los usamos a todos en nuestra vida cotidiana y son los que tienen que ver con los números. Indican cantidad, ¿sí? En ese caso se llaman cardinales, adjetivos numerales cardinales, 2 casas, 3 lápices, 4 árboles, los usamos todo el tiempo. Indican orden, y estos son los que les pedimos que utilicen en la actividad, que por ahí son un poquito más difíciles, y tienen que ver, los llamamos ordinales, y obviamente están primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y podemos seguir. Pueden indicar múltiplos que justamente multiplican una cantidad del doble, el triple, el cuádruple, ¿sí? O pueden a la vez hacer el proceso inverso y estar indicando una división, y son los que llamamos partitivos. La mitad, un cuarto, ¿sí? Medio, tercio. Y algunos que no indican división, sino una especie de reparto o de distribución, que son los distributivos, que son palabras que no tienen que ver estrictamente con los números, pero que los implican. Me refiero a que no suenan parecidas a ningún número, ¿sí? Ambos, sendos, cada, ese tipo de palabras que están indicando que se distribuye o que se da algo a uno y a otro también, son los adjetivos distributivos. Así que nos queda entonces solamente resolver la última actividad, ¿sí? Según lo que muestra la imagen, el auto número 21, ¿en qué posición quedó en esta carrera? Bueno, es el que va primero. El auto número 5 es el que va a llegar segundo. Y el auto número 8 es el tercero, ¿sí? Así que las actividades se resuelven así, de manera bastante sencilla. Y ahora sí, queda la última actividad, que es la que ustedes van a resolver y enviarnos. Es una actividad poco personal, la idea es que nosotros podamos conocerlos, nos vimos muy poquito este año, así que queremos a través de este texto que ustedes produzcan, conocerlos un poco. Ya habían hecho el año pasado una actividad de biografía, habían estado escribiendo, así que quizás alguna de las cosas que habían utilizado allí o de la información que habían estado explorando sobre ustedes mismos les pueda venir bien para este texto. Entonces eso es lo que les pedimos a ustedes. Y una vez que tengan eso, estas dos listitas, van a empezar a darle forma a quiénes son ustedes. Por ejemplo, yo, que me llamo Ivana, que pude haber dicho de mí,
alguna descripción física y algo del carácter. Puedo indicar también que soy una persona que se caracteriza por la torpeza, ¿sí? Es decir, generalmente me choco las cosas cuando camino. Me gustan mucho los libros, podría vincular estas dos ideas. Esto me trae un problema porque mis libros viven en el piso, por ejemplo. ¿Se entiende? Me encantaría ser grácil como una mariposa y volar en bandadas como ellas. Vayan armando con todas estas ideas una presentación de quiénes son ustedes, que es la que nosotros vamos a calificar. Que sigan bien en casa y a la espera de las próximas actividades. Cuídense mucho.